Días, hermanos amados, Dios les bendiga. Un saludo para toda la iglesia donde el Señor me ha dado el privilegio de estar pastoreando. Me dirijo a ustedes allá en sus hogares, allá donde se encuentren, hermanos amados. Me da mucha alegría en esta mañana volverles a poder llevar esta palabra, este mensaje. Así que saludo a todos los hermanos de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Guacarí. Pero también saludo a todos nuestros amigos y oyentes en Guacarí, fuera de Guacarí y en cualquier parte donde este mensaje va a llegar. Dios les bendiga. Sé que no es casualidad que tú estés allí justamente en estos momentos escuchando este mensaje de hoy. Dios tiene una palabra para ti y sé que la palabra de Dios nos habla y la palabra de Dios nos edifica. Vamos a hacer una pequeña oración pidiendo a Dios que nos guíe en esta mañana. Oh Dios, gracias por tu bendición. Gracias por este día que tú nos das, Señor. Padre, te alabo y te glorifico. A ti sea toda la gloria. Habla en esta mañana, Señor. Abre los corazones y tócanos, Señor. Yo te pido que me uses y que llegues allá. Tú conoces la necesidad de cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya están listos, hermanos y amigos allá en sus hogares, para este tema que vamos a estar nosotros estudiando en esta mañana, basados en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y vamos a estar aquí estudiando algo que me parece supremamente importante. Hemos venido tratando acerca del manejo de las preocupaciones y nos hemos ido cada día, digámoslo así, capacitando y hemos aprendido que las preocupaciones nosotros finalmente las debemos entregar al Señor y que nosotros debemos canalizarnos, ¿sí? Debemos enfocarnos en otro tipo de preocupaciones que tienen que ver con las del reino de Dios, Cuando las cosas que son necesarias para la vida, esas cosas que todos necesitamos, la comida, el techo, el vestido, el empleo, todas esas cosas son necesarias y tenemos la confianza de que Dios va a proveerlas. Entonces vamos a poder liberarnos, vamos a poder desligarnos de esas preocupaciones para ahora sí enfocarnos en preocupaciones que podríamos llamar de otro nivel, preocupaciones que son realmente, para mí, son realmente indispensables. Y en esto quiero que nos enfoquemos en esta mañana. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a hablar un poco, hacer una introducción de esta carta. Esta carta de segunda de Timoteo es la última que el apóstol Pablo está escribiendo y él se encuentra preso por causa del evangelio, se encuentra en la ciudad de Roma. Y Pablo dirige esta carta a uno de sus discípulos, amigo, compañero de misiones, a una persona de mucha cercanía para él, de mucho afecto para el apóstol Pablo, y dirige esta carta desde prisión a su hijo amado, hijo en la fe, llamado Timoteo. Así que esta carta es muy especial por varias razones, y es que Pablo ya está hablando en esta carta, en el último capítulo, él está diciendo que el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo presiente de que sus días están llegando al final. Así que vale la pena preguntarle a esta persona, a este hombre que ha vivido largos años sirviendo al Señor, cuáles eran en ese momento sus preocupaciones. Cómo él, estando en la cárcel, cómo él canalizó esa ansiedad, cómo él canalizó esa inquietud. Yo no sé usted que me está escuchando. Si usted estuviera en los zapatos del apóstol Pablo, ¿cuál sería su inquietud?
¿Cuál sería su mayor preocupación sabiendo de que ya es, digamos, su último encarcelamiento, ya está próximo a ser ejecutado y ya no le queda más tiempo? ¿Usted en qué estaría pensando? Pues vale la pena que hoy nos enfoquemos aquí en esta carta. Vamos a mirar, conforme Dios nos permita en esta mañana, el capítulo 1 y el capítulo 2, al menos 2 o 3 de esas preocupaciones que el apóstol Pablo tenía. Son más, pero en esta mañana vamos a enfocarnos en el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ustedes me pueden acompañar, hermanos amados y amigos. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Estos son los versículos con los que inicia el apóstol Pablo esta hermosa carta, repito, desde su encarcelamiento en Roma por causa del Evangelio. Y la primera preocupación que encontramos en el apóstol Pablo es Timoteo, ¿sí? Su discípulo Timoteo. Y yo le quiero denominar esa preocupación con el nombre de Timoteo. Primera preocupación, sus Timoteos, los Timoteos que Dios nos ha dado deben ser parte de esas preocupaciones que tienen que ver con el reino de Dios. Pero para entender esto, tenemos que comprender quién era Timoteo para el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, ya lo anticipé, Timoteo había sido compañero de misiones. Había sido una persona que había estado con él cercana en sus luchas, en sus viajes, en sus recorridos, llevando el Evangelio, trabajando en la obra del Señor. ¿Cuáles son sus Timoteos? ¿Cuáles son nuestros o pueden ser los Timoteos de nosotros? Para nosotros los Timoteos no solamente son nuestros discípulos, no. Los Timoteos, en un término más amplio, son las personas con las que hemos estado compartiendo en la vida cristiana, que han sido, de alguna manera, han estado presentes en nuestro peregrinaje espiritual, han estado presentes en nuestras luchas, han estado presentes y han compartido con nosotros en esa carrera de la fe. A eso se refiere, esos hermanos de la fe, esos discípulos, esos compañeros del ministerio y esos colaboradores. Nuestros Timoteos deben ser para nosotros uno de esos motivos en los cuales nosotros debemos enfocar la ansiedad y debemos canalizar nuestras preocupaciones. Vamos a examinar esto, me acompañan acá en el texto y miremos cómo el apóstol Pablo, desde prisión, él está preocupado por su Timoteo, o por sus Timoteos, porque uno de ellos era precisamente el que lleva por nombre Timoteo, pero también Tito, otra de las cartas, que también era otro de los amigos y compañeros del apóstol Pablo. Dice, en primer lugar, que en el versículo 1 y 2 que leímos, el apóstol dice a Timoteo, una manera de preocuparnos por nuestros amigos en la fe, por nuestros hermanos, por esas personas que son tus cercanos, que han sido tus colaboradores. Es esta forma, es escribiéndoles, ¿sí? Es buscando la manera de comunicarte con ellos. Pablo, estando en la cárcel, buscó la manera de comunicarse. Para él en ese entonces, su medio de comunicación eran las cartas. Hoy día tenemos cantidad de maneras de poder comunicarnos. Con la era de las comunicaciones es relativamente fácil
y práctico a cualquier hora y en cualquier lugar, con cualquier persona en el mundo nos podemos comunicar. Y esta es una manera en que nosotros podemos manifestar las preocupaciones que tienen que ver con el reino de Dios. Esa manera, escribiéndoles, llamándoles. Pero también en el versículo 3, otra manera es orando por esas personas que son nuestros Timoteos, que son esas personas íntimas, que son esas personas que han estado allí con nosotros en nuestro caminar en Cristo. ¿De qué otra manera? Orando por ellos, dice el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Escuchen eso. Me acuerdo de ti. Qué importante que nosotros también estemos en función de acordarnos de esas personas que son nuestros hermanos en Cristo, nuestros colaboradores, nuestros discípulos, nuestros amigos, esas personas que han batallado con nosotros, podamos también nosotros orar por ellos. Como dice el apóstol Pablo, en el versículo 4 dice, deseando verte. Esa es otra manera, también buscando la manera de poder verles, de poder saludarles en estos tiempos donde estamos todavía en aislamiento obligatorio. Esto es muy, muy difícil, pero va a llegar el momento donde va a ser posible y ojalá haya esa emoción de volver a verles, aunque también se puede utilizar una videollamada o una plataforma como la plataforma Zoom. Hay muchas maneras donde podemos también incluso ver a esas personas y ellas nos pueden ver a nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. También dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa es otra manera de preocuparnos por esas personas que Dios ha puesto en tu camino, que te han ayudado en tu crecimiento espiritual, que han estado allí batallando contigo, que han sido de sostenimiento, que te han animado, con las cuales tú has compartido esos momentos tan especiales. También el apóstol Pablo está destacando esas virtudes, está reconociendo esas fortalezas en esos discípulos. Y aquí está reconociendo esa fe sincera que había en Timoteo. También dice, estamos en el capítulo 1, dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Esa es otra manera de nosotros preocuparnos por nuestros Timoteos, animándolos. Entonces estamos viendo tantas maneras, escribiéndoles, orando por ellos, deseando verles, destacando sus virtudes, animándolos. Pablo le está recomendando, le está recordando a Timoteo que esté avivado, que no se deje enfriar, que no se deje, digamos, estancar de esa manera, no se deje estancar espiritualmente, que él avive, que esté en ese fervor espiritual. Y el apóstol Pablo en la cárcel, alguien podría en esa misma circunstancia estar por allá lamentándose, diciendo nadie me llama, nadie se preocupa por mí, miren yo aquí abandonado, tanto que he servido a Dios. Pero Pablo tiene la mentalidad de estar preocupado, aún en ese estado de confinamiento, de privación de la libertad. Él está pensando en esas personas que hacen parte del cuerpo de Cristo. También Pablo, además de animar a Timoteo, lo exhorta y lo desafía. Dice el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo exhorta. La palabra exhortar es una palabra que significa animar o alentar, pero tiene también una connotación de llamar un poco la atención en un aspecto, ¿sí? De llamar la atención con el fin de animar a una persona a hacer algo.
Y el apóstol Pablo lo está exhortando. Y también aprovecha esta carta para pastorear a esa persona. El hecho de que Pablo estuviera en la cárcel, privado de la libertad, no le impidió el agradar al Señor, haciendo la voluntad de Dios, como cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Así que una manera en que ustedes, hermanos, pueden canalizar esas energías, pueden canalizar esas preocupaciones que muchas veces estamos tan enfocados en las cosas materiales, es que tú te preocupes por esas personas que Dios ha colocado en tu camino, que tú te preocupes en llamarlas, en enviarles un mensaje, en saludarlas, en preguntar cómo están, en enviarles una palabra, en regalarles una promesa, que tú cojas tus contactos del celular o tu lista o hagas una lista de esas personas que son parte de la iglesia de Cristo y tú las comiences a llamar, a poner en práctica lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta a Timoteo. Dejando de lado esa primera preocupación que yo puedo encontrar, puedo descubrir aquí, vamos a mirar una segunda preocupación del apóstol Pablo y que él allí canalizó su ansiedad, canalizó su inquietud en ese estado de confinamiento, en ese estado de privación de libertad. Y una segunda preocupación que me parece muy importante del apóstol Pablo es esta, y es la palabra de Dios. Pablo tiene en mente la preocupación del evangelio, y vamos a mirarlo en el versículo 14 del capítulo 1 y también en el capítulo 2. Vamos a detenernos aquí. Dice el verso 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo utiliza para referirse al evangelio la palabra depósito. Esa palabra depósito en el original griego sugiere la idea de un tesoro, ¿sí? De algo valioso que es encomendado a alguien para que lo custodie fielmente hasta que el dueño se lo vuelva a pedir. Pablo utiliza esa palabra depósito para referirse al evangelio de la gracia del Señor, a ese tesoro que es un depósito que Dios ha colocado en nosotros. Y le está diciendo el apóstol Pablo, estando en la cárcel, le está diciendo: guarda, vigila que ese depósito esté bien guardado, esté bien tenido. ¿Qué tiene en mente el apóstol Pablo? Vamos a mirar el capítulo 2 para entender qué hay en la mente del apóstol Pablo acerca de esta segunda preocupación, el evangelio de la gracia expresada en Jesucristo. Dice el capítulo 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Recuerden lo que dijimos al principio. El apóstol Pablo, un hombre que ya está en edad, está en edad avanzada, ya está cercano a la muerte, es su última carta, está en la cárcel, pronto a ser ejecutado.
le está diciendo a su Timoteo, a su amigo, a su hermano, le está diciendo, guarda el depósito. Qué preocupación esta tan importante, hermanos amados y amigos. En un tiempo hablando en ese entonces, igual que hoy, donde abundaban falsas enseñanzas, donde abundaban errores doctrinales, donde abundaban diferentes doctrinas, cosas erróneas que estaban a la orden del día, el apóstol Pablo le está diciendo que esa palabra sea mantenida fiel, sin alteraciones, sin añadiduras, sin modificaciones. Y esto es muy importante. En primer lugar, Pablo le está pidiendo a Timoteo que se asegure de la transmisión de ese evangelio, que se asegure tanto de la preservación fiel, que este evangelio de Jesucristo, este evangelio de la gracia del Señor sea mantenido fiel, no adulterado, pero que también Timoteo se preocupe por la transmisión, por la difusión, por la propagación de ese evangelio. En el capítulo 1, Pablo lo expresa en el versículo 9 y el versículo 10, hablando del evangelio. Dice, ¿quién nos salvó? Esto es como un resumen que Pablo presenta de todo el evangelio. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según la voluntad de Dios, el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ven, hermanos, aquí hay algo muy importante. El apóstol Pablo tiene claro el evangelio de la gracia del Señor. Aquel evangelio que predicamos y es el perdón de pecados por la bondad del Señor. El perdón de pecados y la vida eterna para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Aquellos que reciben la salvación por la gracia de Dios, no por obra alguna, no por mérito alguno. El apóstol Pablo tiene allá en prisión esa preocupación de que esa gracia no sea tergiversada, de que esa gracia no sea adulterada, malinterpretada, y que haya quien mantenga ese evangelio bien trazado, bien preciso como debe ser. Así que hoy día, trayéndolo para nosotros, también nosotros debemos estarnos enfocando en esa clase de preocupaciones que tienen que ver con el reino de Dios. Esas preocupaciones que tienen que ver con las cosas eternas. Y es la transmisión, la difusión de la palabra. Tanto que el apóstol Pablo utiliza distintas figuras tomadas de la vida, como es la figura del soldado, la figura del atleta y la figura del agricultor, para enfatizar unas verdades importantes a Timoteo relacionadas con este evangelio. Una de esas verdades, cuando Pablo utiliza la figura del soldado, le está diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Le está diciendo que por causa de esa palabra, nosotros los siervos de Dios, los creyentes, debemos estar dispuestos a sufrir si es necesario. A sufrir por causa de la preservación, de la integridad de este evangelio y por causa
de la lealtad a este evangelio, el cual nosotros debemos predicar en todo tiempo, pase lo que pase. Debemos estar, Pablo le está diciendo, debes estar dispuesto a sufrir por causa de esa palabra. Pero no solo a sufrir si es necesario, sino que también Pablo le dice, tú debes preocuparte por complacer al dador de esta palabra, al que te confió este depósito a ti. Le está diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, preocúpate por agradar, no a ti mismo, no a los hombres, sino a Dios, a aquel que te tomó a ti por soldado y aquel que te confió a ti ese depósito. Esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente, el preocuparse por agradar al dador de la palabra y no tanto por defender una teología personal o un pensamiento o una ideología propia, sino por mantener este evangelio y agradar al Señor. También utiliza la figura del atleta para decirle a su amigo Timoteo que así como un atleta tiene que disciplinarse y someterse a un reglamento, así también los hijos de Dios tienen que someterse a las normas de la palabra del Señor. Tienen que someterse a las reglas de la palabra del Señor. Y esa debe ser nuestra preocupación, que nos estemos sometiendo a las reglas del Señor. Que estemos dispuestos a agradar a Dios, que estemos dispuestos a difundir, a transmitir este evangelio con nuestra vida si es necesario, con nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y otra tercera figura que utiliza el apóstol Pablo es la del agricultor. En el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, diciéndole a su amigo y discípulo Timoteo, trabaja arduamente con esa palabra, trabaja en sembrarla, trabaja en llevarla a los corazones, hablando del esfuerzo que deben tener todos los siervos de Dios, todos los que me están escuchando, que se consideran hijos del Señor, discípulos del Señor, el esfuerzo y el empeño que debemos colocar todos en esparcir la palabra del Señor. Incluso el apóstol Pablo, en medio de su confinamiento, en medio de su encarcelamiento, él está diciendo que la palabra del Señor no está presa. Dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Imagínense en ese tiempo el apóstol sin los medios tecnológicos, sin internet, sin WhatsApp, sin Facebook, está diciendo la palabra de Dios no está presa. Ahora, ¿cuánto más hoy día nosotros, que estamos en medio de un aislamiento social obligatorio, más tenemos que decir? La palabra de Dios debe seguir corriendo, debe seguir siendo predicada, pero para eso, queridos hermanos y oyentes, nosotros debemos estar dejando a un lado tantas preocupaciones terrenales y estarnos preocupando realmente por lo que vale la pena, por la preservación de este evangelio de la gracia y por su difusión, por la transmisión de esta palabra. Tú que me estás oyendo, mantente leal a este evangelio, mantente fiel a esta palabra y no la abandones por ningún motivo. A Pablo lo movía el amor por los que habían de ser salvos. Lo movía ese deseo de que muchos pudieran ser salvos, y lo dice en el versículo 10 del capítulo 2. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hemos tocado apenas dos de esas preocupaciones en este mensaje de hoy. No sé si usted ha podido percibir cómo Dios nos está hablando en este tiempo. No estamos en una cárcel como el apóstol Pablo, no estamos en una prisión,
pero sí estamos en medio de una limitación quizás de movilidad, en una limitación de poder desplazarnos, pero hay mucho que podemos hacer desde nuestros hogares, desde nuestras casas, y esa debe ser también nuestra preocupación. A diferencia del apóstol Pablo, él estaba próximo a partir y estar con el Señor. Tal vez usted no, tal vez yo tampoco, pero no sabemos ni el día ni la hora en que Dios nos llame a su presencia. Y también esa debe ser una de nuestras grandes preocupaciones, si estamos listos para partir y estar con el Señor. Pablo estaba tranquilo y él estaba seguro de que él había hecho la tarea. Quiero ir concluyendo en el capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer, me acompañan allá en sus hogares, y leamos el verso 6, pero vamos a leerlo desde el 5 hasta el versículo 8. Segunda de Timoteo 4, versos 5 al 8. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hoy Dios te está diciendo a ti, amado hermano, no importa las circunstancias que hayan en el mundo, no importa lo que esté pasando en derredor de ti, no importa qué situación haya en lo laboral, en lo económico, en salubridad, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que atender a estas palabras. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, dice el apóstol, está cercano. Pero miren lo que él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno que en este tiempo también tú te identificaras con esas palabras y que tú y yo podamos unir fuerzas, podamos unir nuestros corazones en poder también seguir preocupándonos como Pablo por esos Timoteos. Preocúpate, mi querido hermano, por tus hermanos de la fe, por tus amigos en Cristo. Preocúpate por esas personas que han estado contigo, que te han servido, que te han ayudado tanto. Y preocúpate, pero no te quedes con los brazos cruzados en la casa. Y ya no, haz algo, gestiona, como Pablo lo hizo con sus pocos medios, lo hizo, pero él oraba, él se comunicaba, él los animaba, él los pastoreaba, los exhortaba, les hablaba, los aconsejaba. ¿Cuánto más tú, mi querido hermano? No estás en la actitud simplemente de recibir. Hay otras personas que también están esperando mucho de ti. Y hay otras personas con las cuales tú puedes hacer una gran labor. Pero también con este evangelio que el Señor nos ha confiado, hay mucho por hacer, mis queridos hermanos y oyentes que han estado allá detrás de esta cámara, de esta pantalla. Así que quiero hoy finalizar orando al Señor que nos ayude a reorientar toda preocupación, digámoslo, por las cosas de este mundo, cosas que sabemos de que Dios va a proveer, y que tú estés canalizando tus fuerzas, tus energías, tu tiempo en cosas mayores que van a traer mucha recompensa y que va a alegrar el corazón del Señor. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra hoy nos está recordando, Señor, que hay otras preocupaciones mayores, que hay otras preocupaciones que vienen de ti, Señor. Nuestras preocupaciones nosotros las llevamos a ti, pero hay preocupaciones que tú nos las das, Señor. Ayúdanos a entender esas palabras de Jesús, cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Ayúdanos, Señor, a estarnos preocupando más por tu obra, por tu palabra, por la difusión de esta palabra, por los hermanos de la fe, por aquellos, Señor, que han batallado y servido en la fe, y también por aquellos que aún no te han conocido. Oro por todos los que han oído este mensaje allá en sus hogares, que tú los bendiga, les abras el entendimiento y los afirmes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.